Debido a que en vídeos anteriores hablé de la comprensión de uno mismo y de comprender incluso a estas familias que supuestamente nos controlan, me veo en la necesidad de hablar de cómo afrontar este camino del despertar, en la situación en la que vivimos. Como digo muchas veces, el destino ya lo conocemos, ya sabemos cuál es, y lo que verdaderamente importa es el camino, el trayecto de nuestra vida, el cómo la vivimos, que es donde radica la complejidad de todo. Vivimos en un mundo, en una sociedad en la que tenemos que lidiar con muchos problemas. Desde problemas como pagar el alquiler o hipoteca, facturas de luz, de agua, tener que estar sometido a un trabajo para poder subsistir, sabiendo todo el tiempo de vida que nos quitan, a problemas ya más serios, como enfermedades o la violencia que nos rodea, tanto en la calle o lo que vemos por la tele, y más ahora con todo este tema que hay en Cataluña o Chile, mismamente, por poner algún ejemplo, o la misma violencia que se genera en muchos hogares. En fin, muchas cosas que paradójicamente, como ya sabemos, todo esto, todo lo que vivimos es lo que nos hace llegar a despertar. Por supuesto, siempre que se aprovechen las lecciones que nos toca. Soy de los que piensan que todo lo que puedas aprender hoy no lo dejes para mañana, porque el mañana no existe. Solo existe la hora. Lo que quiero decir con esto es que la conciencia va a alcanzar su cometido, sea como sea. Tarde las vidas que tarde, le da igual, porque no entiende de tiempo. Entonces, ¿para qué vivir 1000 vidas para aprender algo que puedes aprender en menos? Muchos de vosotros en comentarios me preguntáis que cómo se alcanza esa paz, cómo se vibra alto y cómo se cambia nuestra realidad. Yo en este vídeo os voy a hablar obviamente desde mi perspectiva, porque como siempre digo, el destino es el mismo para todos, pero el camino es diferente. Por eso reside ahí la importancia. Recordad que siempre el camino es lo que importa, es lo que nos hace aprender. Al igual que vosotros me encuentro cruzando este camino, y en este preciso momento me encuentro en un estado total de equilibrio, en el que no permito que los problemas que me rodean alteren mi ser. Y no os voy a mentir, es cierto que a veces noto como la baja vibración me domina por momentos, pero enseguida lo contrarresto, comprendiendo por qué estoy así, cosa que como digo, lo negativo nos hace aprender y mucho. Pero es normal tener estos bajones, puesto que todavía mi ser tiene muchas lecciones que aprender. La cuestión es siempre ser consciente de todo lo que pasa, para así poder comprenderlo todo. Tened en cuenta que son muchas las lecciones que nuestra alma tiene que comprender, pero en esta vida podemos aprender muchísimas. Yo en cosa de unos pocos años, desde que mi ser empezó a asimilar el conocimiento y empecé a comprenderlo realmente, he notado mucho el cambio, tanto en mí como en mi alrededor. Apenas hace unos años mi ser albergaba mucho odio, mucha ira, siendo una persona que siempre estaba enfadada, cabreada con todos, con todo el mundo. Y no es porque tuviese una mala infancia ni nada por el estilo, es más, no fue ni mala ni buena, pienso que fue equilibrada, mejor que la de algunos y peor que la de otros. Sino más bien porque desde siempre fui una persona rebelde. Era alguien que desde siempre, desde bien niño, me cuestionaba las cosas. Tanto cuestionaba a mis padres como a los profesores, a todos, incluso amigos. De ahí que también soy una persona que nunca tuvo muchos amigos. Pero gracias a eso supe comprender y valorar lo que significa amistad y ser amigo de alguien. Tampoco fui una persona que le gustara mucho las fiestas, y la de los pueblos nunca. Siempre lo vi una chorrada. Y la Navidad desde que tuve mi primer despertar, que es como yo lo llamo, cuando nos enteramos que ni Papá Noel ni los Reyes Magos existen, aunque yo desde que recuerdo nunca me tragué mucho ese cuento, pues ya desde entonces ni la Navidad ni Nochevieja ni esas cosas, yo siempre tuve la sensación de que era una estafa hacia la gente, para que derrocharan el dinero, el poco dinero que tenían. Lo único rescatable de esas cosas es que te reúnes con los familiares con los que no quedas en todo el año, pero esos días de fiesta sí, y mi conciencia también se percataba de eso, cosa que me hacía percibir un ambiente de hipocresía, cosa que es cierta por supuesto. En definitiva, siempre estuve aparte de los estándares sociales. Por descontado, al igual que casi todos, también fui un títere de su condicionamiento, un yonki del consumismo. Yo, por ejemplo, desde niño siempre fui un gran amante del cine. Lo que se dice un friki en toda regla, es más, estuve a punto de irme a estudiar cine. También era una persona que me gustaba muchísimo el fútbol, tanto en mi infancia practicándolo como de mayor viéndolo en la televisión. Era un consumista nato, videojuegos, leer cómics, todas esas cosas me encantaba hacer. Y ya ni digamos la cantidad de comida basura que ingería. Patatas fritas, bollería, helados, mucha carne, ultra congelados, sobre todo muchísimo azúcar. Vamos, basura en estado puro. Pero en fin, todo es aprendizaje que nos lleva a comprender mejor las cosas. La cuestión es darse cuenta a tiempo y no estar una vida haciendo todo eso. Muchos de vosotros ahí en la caja de comentarios me preguntáis que por qué la élite permite esta clase de canales. Canales que dicen la verdad sin tapujos. Por creáis o no, estos canales les interesan.
les interesan más de lo que pensáis. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que les interesa y les mueve es la baja vibración de la población. Porque donde reside la complejidad de todo es a partir de ahí, de cuando te empiezas a enterar de que todo es una mentira, de que has estado viviendo una farsa. Y ya no solo tú, sino tus padres, tus amigos, tus seres queridos, todos viviendo una mentira. Y la mayoría de canales estos, y esto no es ninguna crítica hacia ellos, es más, a mí me da igual lo que hagan, cada uno actúa como cree conveniente. Como iba diciendo, la mayoría de estos canales lo que transmiten es baja vibración, a través del misterio y de la incertidumbre. Y repito, no es ninguna crítica, es lo que siempre digo, que el despertar es algo mucho más complejo. Es mucho más complejo que saber la verdad. Porque esto no va de saber la verdad, sino de comprenderla. Sin ir más lejos, yo también en muchos vídeos he transmitido, al mencionar lo que hacen estos tipos, por ejemplo, he transmitido baja vibración, pero es que para alcanzar el despertar no se pueden obviar ciertas cosas, y menos vivir en la ignorancia. Pero lo que no hay que permitir es estancarse, y es lo que intento aquí en este pequeño espacio. Lo que hacen muchos de estos canales es precisamente eso, estancar tu conocimiento, porque ellos mismos están estancados. Bajo mi comprensión, el conocimiento universal es algo muy delicado, hay que saber perfectamente cómo fluye. Por eso a las familias Illuminati les resulta tan fácil tergiversar el conocimiento. Como he mencionado antes, yo opino y expongo mi perspectiva bajo mi experiencia, siendo esa experiencia la causa de mi existencia, siendo una existencia pasada marcada por la ira y el odio. En definitiva, por el miedo. Y mi ser pasó de estar enfadado a pasar a estar más enfadado, cuando empecé a descubrir toda esta pantomima. Y simplemente por el hecho de no comprender las cosas. Me di cuenta que sabía mucho pero no comprendía nada. Hay cosas que ya desde joven no me encajaban, como es el caso del 11S, la conspiración sobre Kennedy. Hay muchas cosas que ya mi ser se cuestionaba. El tema de Bruce Lee, por ejemplo. Porque yo desde bien pequeño, como ya mencioné en el vídeo que hice sobre él, era alguien al que admiraba muchísimo. Es una de las cosas positivas que saco en la pasión por el cine, que fue lo que me vinculó a Bruce Lee y posteriormente hacia su filosofía. Pero descubrir, por ejemplo, todo lo que se mueve en Hollywood, eso fue para mi persona un palazo increíble. Y ya sin mencionar las aficiones de la monarquía. Todo eso que vamos descubriendo en nuestro paso nos genera baja vibración. Recuerdo sentir frustración por todo lo que pasaba, y más frustración todavía cuando se lo comentaba a alguien para intentar abrirle los ojos y ver que me tomaban por loco. Era una de las situaciones que más me frustraban, e imagino que a vosotros también os ha pasado. Y estos tipos cuentan con eso, con esa reacción de la gente ante la verdad. Reacción que causa baja vibración. Baja vibración que hay que saber contrarrestarla, con el conocimiento que se adquiere, y eso es lo difícil y ellos lo saben. Conozco físicamente a varias personas que a pesar de saber mucho no llegan a comprender realmente las cosas, y lo único que hacen es vibrar en la frecuencia del miedo, en vez de estar vibrando en la frecuencia del amor. Pero claro, hasta llegar a ese punto el trayecto es largo, y sacrificado. Sacrificado depende de cómo se vea. Es desapegarse de lo que nos ata de este sistema de vida. Porque el apego es la mayor baza que ellos tienen, porque esa es la lección más compleja de afrontar. Pero todos son lecciones en esta existencia, antes de esa hay que comprender muchas otras. De ahí que yo me encuentro en un estado en el que soy consciente en todo momento, de que todo lo que pasa es por algo, cosa que me hace avanzar y evolucionar mi pensamiento, por ende mi ser, en el que intento no pensar, ni en el futuro ni en el pasado, intento vivir el momento, minuto a minuto, segundo a segundo. Por supuesto vivir el momento correctamente, es decir, mejorando mi mente, mi cuerpo, mi espíritu. Esto no es el carpe diem como se vende y me pego toda la fiesta y hago lo que me plazca porque hay que vivir el momento, no. Para nada es así. Y esto del carpe diem es un ejemplo perfecto del conocimiento mal usado. En fin, ¿y cómo de ser una persona furiosa pasé a este estado de calma? ¿Cómo pude llegar a comprender esa verdad, ese conocimiento, albergar esta paz que ahora mismo siento en mi interior? Por supuesto no toda la paz que puedo alcanzar. Todavía me queda mucho por aprender. Pues en mi caso siempre fue la fascinación que tuve por Bruce Lee. Empecé realmente a leer entre líneas la filosofía que compartía y me adentró en la filosofía taoísta y budista, que ha sido lo que más me ha ayudado a comprender las cosas y alcanzar el estado en que me encuentro en este preciso momento. Y aquí aprovecho para aclarar que yo, por mucho que comparta ambas filosofías, yo no soy budista ni nada por el estilo. Yo no me ato a nada, fluyo mi pensamiento y permito que no se estanque. Como decía Bruce, seguir un camino pero sin seguirlo. Yo creo mi propio camino y creo mi propio pensamiento. La filosofía budista es lo que más me está ayudando a despertar, pero no por ello me permito pensar igual. Lo que sí que tengo es el pensamiento de que Buda es el estado al que la conciencia tiene que llegar en este plano físico. Pero bueno, en otro vídeo ya hablaré sobre lo que pienso en las creencias, religiones, etc.
Aunque tengo que recalcar que el budismo no es una religión como se vende por ahí. En fin, cada cual tiene que forjar su camino. En mi caso, esta clase de pensamientos filosóficos me ayudaron mucho a equilibrar mi ser, a estructurar cualquier clase de estudio o pensamiento que tuviese. Y también me ayudó a que toda esta historia encajara en mi mente. El cómo funciona la naturaleza en la realidad. Y por supuesto, como he mencionado antes, a saber y poder equilibrar mi frecuencia vibratoria. Por descontado, todo esto no se consigue solo con filosofía y pensamientos profundos. Esos pensamientos hay que ponerlos en práctica. Mejorar la alimentación, hacer ejercicio, cosas que sabemos de toda la vida. Y es así, hay que comprender que tenemos que alcanzar el equilibrio mental, físico y espiritual. Si no cuidas de ti mismo, ¿cómo piensas cambiar el exterior? Por eso el autoconocimiento es la clave. Comprendernos a nosotros mismos, comprender nuestro ser profundo, cosa que os llevará a estados de conciencia superior. Y experiencias absolutamente maravillosas para seguir aprendiendo. Yo en mi caso, como siempre me atrajo el tema onírico, es decir, todo el tema este de los sueños, siempre he estado entrenando el tener sueños lúcidos y todo ese rollo, cosa que a día de hoy me ha venido muy bien para poder practicar las proyecciones astrales. Luego, por supuesto, también está la meditación, pero bueno, de eso ya hablaré en otro vídeo, si no, este se me va a extender demasiado. La cuestión, como os he dicho, yo afronto el camino del despertar bajo mi perspectiva, en la situación en la que vivo. Pero por descontado, y esto era el objetivo del vídeo realmente, vivimos donde nos ha tocado vivir. Es decir, yo por ejemplo he nacido y vivo en España, y pese a todos los problemas que hay aquí, la ineptitud y corrupción política, el mantenimiento directo a la monarquía y demás cosas, comprendo que en otros países las cosas son mucho peores. Vamos, que aquí en España esto es un paraíso al lado de ellos. Y sé que muchos de vosotros, compañeros del canal, sois de México, Argentina, Chile, Perú, República Dominicana, etc. Países donde las cosas siempre han estado peor, y a día de hoy lo siguen estando. Tanto políticamente como socialmente hablando, donde la violencia abunda por las esquinas. Donde el número de criminalidad y corrupción es exagerado. Y claro, ese es uno de los mayores obstáculos en nuestro camino, que es la violencia que existe a nuestro alrededor. Porque la violencia está por todas partes, en todos los países. Por supuesto que en Sudamérica es donde mayor índice de criminalidad existe. Como he dicho, es exagerado, pero actos violentos los vemos por todas partes. Entonces, ¿cómo afrontar esto, no? ¿Cómo saber actuar correctamente ante un acto violento? Porque muchas veces, por mucha paz que alberguemos, pues siempre te puedes encontrar con personas con muchísimas lecciones por aprender. Y que lo que albergan en su interior es puro odio. Y les da igual lastimar a quien sea. Imaginaros que vais por la calle con vuestra pareja, con amigos o con quien sea. Alguien que os importe. Y de repente os paran los típicos maleantes de turno y os intentan atracar. ¿Cómo se actúa ante eso? Si realmente sabemos que esa persona es un ser dormido con mucho que aprender, y nosotros ya sabemos que lo que realmente importa es la paz y el amor, que es lo que nos hace vibrar en la frecuencia correcta, que sabemos que incluso, como dije en vídeos anteriores, tenemos que sentir amor hacia estas familias, pese a los actos que cometen, porque todo lo que pasa hace el ser que somos en este momento. Entonces aquí radica lo difícil. Saber cómo actuar correctamente ante situaciones comprometidas que conducen a la violencia. Aquí en este punto del camino, cuando hace algún tiempo me cuestionaba estas cosas, toda clase de situaciones violentas en las que puedes salir impune sin usar la violencia, me sirvió mucho el preguntarme a mí mismo qué es lo que haría Buda en esa clase de situaciones. Hasta que llegué a la conclusión y comprendí de que, como siempre digo, todo esto va de las lecciones que nuestro ser tiene que aprender. Cada situación que pasa en nuestra vida es una lección, tanto aprendida como por aprender. Y está claro que si llegas a Buda significa que ya has aprendido todas las lecciones que corresponde. Buda ya ha vivido todas nuestras vidas. Por tal, dependiendo de lo que tengamos que aprender, pasará una cosa u otra, y afectará a las situaciones que vivimos. Por tanto, tenemos que equilibrar nuestra vida, y adaptarnos a la clase de situación que vivamos. Y por eso es importantísimo ser consciente de todo lo que nos pasa, para así poder aprender de lo sucedido, y seguir fluyendo y jamás estancarse. Cada persona recorre su propio camino. Está claro que no es lo mismo para mí que para cada uno de vosotros. La cuestión es que hay que comprender que en este tiempo no eres Buda. Por lo que ante situaciones violentas, que antes he mencionado el atraco por poner algún ejemplo, pero ya sabemos que en este mundo en el que vivimos, eso puede ser lo mínimo que te pueda pasar. Pues partiendo de la base que todo pasa porque tiene que pasar, tienes que ser tú el que medite en un momento la situación. Porque por mucho que sintamos paz o amor, no vamos a permitir tampoco que nadie nos arrebate la vida, que nos frene en nuestro camino. Y en caso de que pasara, porque todo pasa por algo, siempre caer luchando, al igual que hacemos con estas familias. Y por descontado, como he mencionado, siempre hay que meditar la situación,
Por supuesto que si quieren de mi dinero o algo material, adelante, que se lo lleve, hay que ser muy ignorante para jugarse el pellejo o lastimar a alguien por eso. Yo hablo de alguna situación que atente contra nuestra vida, o la de alguien de nuestro alrededor. Alguna situación en la que consideremos que la violencia es la única solución. Porque por mucho que queramos, muchas veces la palabra no vale. Y aquí es donde voy, porque la violencia jamás, nunca es la solución. Como se dice, la violencia genera violencia. Entonces aquí entra un papel fundamental el aprendizaje y verdadero conocimiento de las artes marciales. Y recalco lo de verdadero aprendizaje porque tener conocimiento de artes marciales no significa aprender a saber dar patadas o puñetazos o a noquear al rival. Como decía Bruce, las artes marciales te ayudan a comprender la funcionalidad de tu cuerpo, a saber expresar y que fluya cada parte de tu ser físico, con lo que da lugar a conocerte mejor, por ende a conocer al contrario, a la persona que tenemos enfrente. El verdadero conocimiento de las artes marciales está muy ligado con el camino del despertar. El estudiante que realmente entiende la filosofía y el concepto que engloban jamás piensa como solución la violencia, ya que siempre es consciente de las consecuencias que alberga dicho acto. También te empuja hacia la meditación, práctica esencial para llegar a comprensiones profundas, sobre nuestro ser y sobre el todo, por lo que una comprensión total de las artes marciales hará que comprendamos mejor nuestro ser y cómo funciona. Por ende, nos dará una mayor seguridad sobre nosotros mismos y nuestro alrededor. Por supuesto que todo esto se consigue con tiempo y dedicación, con una buena base instructora, cosa que es difícil, puesto que es muy complejo entender el verdadero significado que alberga, y muy fácil de tergiversarlo, de manipular su conocimiento. Y ese también era uno de los problemas que le veía a Bruce Lee con compartir su conocimiento, la facilidad con la que podía ser manipulado, y en vez de crear seres de luz, crear seres destructivos. Como relata la mujer de Bruce en el prólogo del Tao de Jeet Kune Do, Bruce no estaba muy convencido de publicarlo, debido a lo que he mencionado antes, que podría ser utilizado para propósitos erróneos. Él no pretendía que fuese un libro cualquiera de cómo aprender fácilmente Kung Fu en 10 lecciones. Él simplemente pretendía que el libro fuese una guía para enseñarnos a pensar, pero no un conjunto de instrucciones. Por cierto, es un libro que recomiendo muchísimo. Como dice en el libro, aprovecharéis más para conocer un poco mejor a Bruce Lee y sobre todo a vosotros mismos. En fin, que manipular el conocimiento es muy fácil, depende de la perspectiva que se le dé, depende de la visión que le dé el que disponga de ese conocimiento. Por ejemplo, yo puedo ser el líder de una secta y compartir esa clase de conocimientos de otra manera. En plan, para fluir como el agua tienes que hacer tal cosa, mata al de al lado porque si no te vas a estancar. Yo que sé, cualquier cosa, cualquier milonga que se me ocurra. Como veis, es muy fácil manipular unas palabras tan sabias, en algo que no es lo correcto. Porque el que no tiene el conocimiento se va a dejar guiar por el que supuestamente lo tiene. Es como lo que he dicho antes del Carpe Diem, la gente hasta se lo tatúa. ¿Y qué hacen? Fiestas, drogas, alcohol por un tubo, derroche de dinero, materialismo. ¿Por qué? Porque según ellos hay que vivir el momento. Pero aquí en este canal, que por cierto ya somos más de 2000 conciencias despertando, sabemos que la cosa no es así, que vivir el momento significa otra cosa. Significa ante todo ser consciente de ese momento, sabiendo que el mañana no existe, que está en nuestra mente, pero lo que hacemos en este preciso momento es lo que determina ese posible mañana. En fin, en este vídeo quería dejar claro sobre todo que cada uno tenemos que coexistir con nuestro alrededor, y cada persona tenemos situaciones diferentes y tenemos que ser conscientes de nuestra propia existencia y ser conscientes de cada instante de ella, puesto que todo es aprendizaje que poco a poco nos llevará a vibrar en la frecuencia correcta. Todos estamos conectados, todos somos uno, por ende la lección de uno es la lección de todos. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos.